Llegamos a todo el Ecuador con nuestras clases de Aquí Entre Profes. Estamos en Loja. Muy buenos días con ustedes, mi nombre es Jessica Ordóñez, soy docente de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo, de la Coordinación de Educación Zonal 7, Distrito 11D01 Loja. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Bien, con frío sigue el tiempo. Por suerte el día de hoy no ha llovido, por suerte. Sí. Todavía. Tomemos asiento, por favor, chicos. El objetivo que se pretende conseguir a través de esta estrategia es establecer un diálogo intertextual entre pintura y literatura, evidenciando una relación entre los elementos del realismo mágico de las obras artísticas locales con un pasaje de una obra literaria latinoamericana, particularmente el realismo mágico, que es el tema que estamos viendo ahora. Durante los primeros 7 minutos de la clase, los estudiantes observan su entorno. Un café y más al fondo la siguiente montaña. Vamos a notar que predomina más lo que es el verde por la vegetación, hay abundante. Ok, vegetación. ¿En dónde están los colores vivos? En las casas sería, en los edificios. ¿Sí? En relación al cuadro, igual hay construcciones justo en la punta de cada montaña. La universidad tiene los colores vivos que representan el realismo mágico. ¿Alguno de ustedes que me diga cómo se caracteriza el realismo mágico? Bueno, en el realismo mágico se puede ver la convivencia que hay entre dos elementos, tanto uno real como uno ficticio. Y bueno, se puede observar que estos conviven de forma armoniosa. ¿Qué otro rasgo tiene el realismo mágico? Ariel. Uno de los elementos que observamos, al menos en la imagen, en la pantalla y en el texto de García Márquez, es que tiene un componente de la cultura latinoamericana, de las culturas andinas o de la cultura colombiana. Cultura colombiana que comparte rasgos, por supuesto, con Ecuador. ¿Alguien más? Otro rasgo es que en esta unión de un elemento mágico y un elemento real, como que se normaliza. Ningún personaje dentro del cuadro o dentro de la obra genera expectativa o asombro ante ver algo que para nosotros cotidianamente no es normal, como si el mismo paisaje andino de nuestras tierras fuese algo muy llamativo, pero muy normal para nosotros. Aquí está la transversalidad, ¿no es cierto? La pintura tiene un componente que no tiene la literatura, que visualmente es sugerente, entonces la visualidad está en primer punto. Sin embargo, la literatura no tiene visualidad, pero sí tiene el componente imaginativo que nos permite graficar la historia en nuestra mente. Es decir, la historia que queremos grabar en la literatura está aquí, pero lo visual está en la pintura y directamente nos propone la historia. Ahora yo les pregunto, cuando observamos un cuadro, ¿estamos contando una suerte de historia o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Podemos contar una historia con los elementos que observamos aquí? Sí podemos observar, ¿no es cierto? Puede ser una historia andina que se propone, ¿no es cierto? Pero ya los elementos visuales están, no hay que imaginarlos, están ya sugeridos. En cambio, en el libro, cada uno grafica a su propio José Arcadio Buendía, cada uno grafica a su propio Macondo, a pesar de que el autor nos describe minuciosamente. De pronto el José Arcadio Buendía que traza María Ángel no va a ser el mismo que lo traza Nahara. Por ejemplo, Nahara puede que lo grafique sin cabello, o David puede que lo grafique con algún elemento de la cultura costeña, por ejemplo. Entonces cada quien tiene su propio imaginativo, su propio imaginario sobre el mundo de García Márquez. Entonces Sí, Ariel, ¿tiene una pregunta? Sí. Listo, licenciada, pero en la pintura también se puede narrar una historia diferente. Se dice que el arte se puede interpretar de muchas formas. Entonces, de lo que vemos, por ejemplo, en la pantalla, nosotros podemos construir diferentes historias de lo que está sucediendo ahí. Unos pueden decir que están haciendo pastar las llamas y otros pueden darle otro significado.
Lo visual está puramente ya sugerido. Ahora, lo que varía y lo bueno de estos escenarios es que podemos ya construir la historia cada uno, pero visualmente ya está la figura. En cambio, aquí cada uno imagina su propio Macondo. Aquí ya visualmente lo tenemos trazado. Lo que imagina cada uno sería ya la historia subjetiva que se crea a partir de estos elementos. En la biblioteca del colegio he extraído uno de los libros de la historia de la pintura ecuatoriana de Gonzalo Endara Crow. Aquí tenemos la referencia bibliográfica y también la custodia de la familia Toaquiza con la pintura antigua, que es una pintura de orden primitivo. Bien, lo que voy a hacer es que ustedes observen los elementos icónicos. Bueno, yo voy a ir pasando más imágenes, pero vamos a disfrutar un poquito más al texto en carne y hueso. Vamos a ver de cerca qué elementos visuales nos han llamado la atención del mundo andino. Sí, ese es el primer procedimiento a seguir. Bien, le voy a pasar aquí a Rachel y Rachel va a observar, bueno, y vamos a ir pasándonos el libro, más bien no voy a hacer que todos se agrupen, más bien que cada uno observe individualmente el cuadro. Bien, y les voy a dar aquí la pintura antigua para que observen cada uno de los elementos visuales que se observa ahí. Bien, los demás vamos a observar los cuadros ya. Pintura de primer tipo, pintura de tipo Tigua, dinastía Julio Toaquiza, quien es el autor de esta. Cada uno va a observar qué elementos nos llama la atención de este cuadro. Bien, ¿qué elementos podemos observar de la pintura antigua que está proyectada? Me llama la atención la figura que se encuentra en la parte superior de la imagen, ya que parece un animal, y las proporcionalidades con las personas que podemos encontrar en la parte inferior de la imagen nos da a entender que es un animal muy grande. Muy grande. ¿Y qué podemos decir de la geografía del entorno? Igualmente con las montañas hay un nevado que al parecer es más pequeño que un peñasco. Sí, imagínense esos elementos de aparente desproporción. Gracias, Yanis. Pero es la percepción de los artesanos de Cotopaxi, es decir, cómo ellos representan, a pesar de que las dimensiones estén desproporcionadas, tienen su propia manera de percibir a través de los sentidos. Y esto va a estar empatado con las características del realismo mágico. Vamos ya a conceptualizar los elementos del realismo mágico. Y tenemos la idea clave, que hay elementos fantásticos que aparentemente son irracionales, oníricos, es decir, el sueño tiene mucho que ver, un paisaje onírico, en donde todo es natural, nadie se sorprende de lo que pasa, un entorno totalmente como parte de la realidad. Si nos metemos en este universo, no deberíamos sorprendernos de ver huevos o flores caer del cielo, porque tiene sus propias reglas, y la regla omite cualquier tipo de asombro, porque es parte de ese universo que está dentro del cuadro. Asimismo, los escritores trazan sus propias reglas dentro de cada universo. Su propio universo Macondo, realista mágico, tiene sus propios procedimientos. Macondo es una ciudad fundada con sus propias leyes, y acá los cuadros lo mismo, son fundados con sus propias leyes. Entonces, no se trata de sustituir la realidad por el mundo fantástico, se trata de que el mismo mundo fantástico tiene sus reglas, y si es que hay algo que para nosotros lectores puede ser algo sobrenatural, acá no produce asombro alguno. Tenemos una distorsión de los sonidos que es como en un sueño. Vamos a observar este cuadro, por ejemplo, que es de orden surrealista de Salvador Dalí. Es una corriente de donde nuestros pintores se alimentan para construir. Y vamos a ver qué existe en los sueños con los sentidos. ¿Qué es lo que pasa en el mundo de los sueños, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa en los sueños con los sentidos? Ariel. En los sueños no todo parece tener sentido. En muchos casos son o demasiado abstractos, o cuando nos despertamos no sabemos ni en qué orden sucedieron, solo nos recordamos pequeños fragmentos.
Entonces, si es que usted habla de distorsión de la línea del tiempo, los sueños son un buen ejemplo, porque ahí no hay línea del tiempo. Exacto, no existe línea de tiempo, nada tiene sentido, parece que simplemente las cosas funcionan con sus propias leyes. Entonces, los sueños son buena materia para hacer pintura y literatura. Bien, si nos fijamos en el capítulo primero de Gabriel García Márquez, voy a asignar un pasaje literario, vamos a acercarnos al universo de García Márquez y vamos a dictaminar cuáles son estos entornos naturales. Primero, los que corresponden a la realidad y segundo, los que nos parece producto de que algo hay sobrenatural, pero algo tiene que estar como parte de las reglas de ese mundo tal cual. Vamos a leer la primera línea. Vamos, en la primera línea ya tenemos elementos que salen del plano real y que son propias de Macondo. Voy a empezar por Carla. Empiezo la lectura con usted. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento, todo en cuestión de despertarles el ánimo. José Arcadio Buendía, cuya desáfora imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Elementos de la naturaleza del pueblo de Macondo que nos llamen la atención y que observemos que estén sobredimensionados. Los huevos, que tenemos aquí descritos como si estuvieran en una dimensión más grande, lo tenemos aquí en la pintura. Bien, observamos aquí que no hay sorpresa, simplemente es la descripción que hace el autor de las piedras semejantes a huevos mágicos. Miren que hay hasta un nivel metafórico, hay una metáfora visual muy marcada de García Márquez. ¿Qué otros elementos tenemos más adelante? ¿Qué otros elementos del paisaje natural tenemos aquí? De Yanel. Ya. Entre algunos de los elementos que se menciona están las casas de barro, la caña brava, que se construyen en la orilla de un río de aguas diafanadas, es decir, menciona con tanta delicadeza y con tanta expresión de que es un pueblo que recién está naciendo, que recién es una cultura que está surgiendo. Y es muy interesante. Muy bien. Por lo tanto, el panorama, el paisaje descrito de los ríos, de las aguas, parten ya del universo de una tierra virgen que está siendo fundada. Macondo está siendo fundada. Y para poder fundar una ciudad se requiere de algunas condiciones. ¿Qué condiciones se requieren para fundar un pueblo nuevo? Claro, o sea, las condiciones que debería tener un lugar para que se realice un asentamiento, ¿no? Podrían ser que exista primero, digamos, una corriente fluvial, puede ser un río para que abastezca, claro, a la sociedad, puede ser, digamos, por lo general se construyen valles que son, digamos, terrenos planos para poder asentar y principalmente tienen que, digamos, la tierra ser fértil y que no sea, digamos,
que no puede, digamos, hacer que las casas se caigan, ¿no? Digamos, tiene que ser una tierra firme y que a la vez de sustento. Bien. Aquí ya voy a hacer hincapié en cómo se va a evaluar esta destreza. ¿Cómo se va a evaluar esta destreza, chicos? A partir de ese fragmento asignado desde la página 12, nosotros vamos a observar elementos del realismo mágico sobrenaturales, porque José Arcadio Buendía, a partir de la intervención de la alquimia de Melquiades, va a querer descubrir nuevas cosas, que ya son mágicas, que ya son parte del entorno, porque es un pueblo nuevo. Sí. Entonces vamos a darnos un tiempo, les voy a dar un tiempo de 5 o 6 minutos, vamos a dar lectura a ese pasaje y vamos a evidenciar los elementos realistas mágicos. Luego ya de este tiempo de lectura procedo a evaluar el paralelismo, la intertextualidad entre los dos elementos, el pictórico y el literario. Vamos a ver, voy a empezar voluntariamente. Muy bien, María Ángel, adelante, venga para acá y háblenos del procedimiento. Tomando en cuenta el hecho de la pintura andina y las fotografías que proyectaron, nos dimos cuenta de que algo que se resalta bastante es las actividades agrícolas que las personas realizan, y esto también lo vemos en el texto cuando mencionan que Buendía pasaba muchos días en su habitación pensando en todo lo que le rodeaba, mientras que su esposa e hijos se encargaban de los cultivos. Entonces aquí vemos que hay una similitud entre la pintura y el texto, ya que tratan de resaltar la importancia de las actividades agrícolas dentro de la sociedad. Muy bien, gracias María. ¿Quién más? Voluntariamente. Algo que se puede observar en la pintura andina es el reconocimiento a lo propio. Se ve la cultura de Latinoamérica, se ve los Andes, se ve lo verde, el color que hay en este territorio, y es algo que Gabriel García Márquez rescata mucho en su texto Cien años de soledad, ya que rescata desde la tierra, que es fértil, rescata el color de los valles, rescata la flora. Y vemos ya más adelante en el texto, por ejemplo, hay elementos que nos demuestran el realismo mágico, la caída de las flores cuando muere el coronel Aureliano Buendía, también cuando la sangre recorre toda la ciudad, y bueno, esos elementos también es algo que describen bastante y nos invitan tanto a la pintura andina porque es como una motivación. Gracias a las autoridades del Ministerio de Educación por permitirme dar a conocer la estrategia pedagógica intertextualidad entre pintura y literatura. El objetivo de esta actividad es establecer diálogos de la literatura con otras disciplinas. Sabemos que la literatura no debe estar aislada, esta tiene que complementarse con elementos de orden nacional, como por ejemplo la pintura de origen andino, que es preciso rescatarla. En esta ocasión nosotros hemos recurrido a los textos de la biblioteca de la institución que han sido olvidados luego ya de 2 años, y han sido traídos acá a colación para sacarles provecho. Estimados compañeros, esta técnica nosotros la podemos aplicar a partir de la básica, EGB, y también el bachillerato, puesto que es un ejercicio puramente de observación. Nosotros partimos de nuestro entorno geográfico, cómo los pintores, cómo los escritores representan de su entorno inmediato y crean estos universos con sus propias reglas, con sus propios parámetros.